Guatevisión presenta. Dejar en disposición de los directores departamentales del occidente que en aquellos municipios del altiplano donde la sensación térmica es muy baja pudieran entrar una hora más tarde. Por el frío, el Ministerio de Educación autoriza el ingreso de una hora más tarde de estudiantes en el occidente del país. Un total de 221 personas han sido albergadas durante las últimas 24 horas por el frío que está afectando el territorio nacional. Nos quitaron 3 maestros de esta escuela, ¿verdad? Y tenemos los rumores que se van a ir 2 más por una demanda que hay contra ellos, ¿verdad? Los han sacado injustamente y es por una... Más denuncias porque la escuela Alejandro Maldonado en la colonia Justo Rufino Barrios de la zona 21 no tiene maestros ni director. Cobros excesivos principalmente, como les estaba comentando, era de colegiaturas, ¿verdad? Hay un porcentaje que autoriza el Ministerio de Educación, eso está dentro de los contratos de adhesión de los mismos. Autoridades realizan operativos en colegios privados para verificar facturas y prevenir cobros no autorizados. Críticas surgen contra el trabajo de la Superintendencia de Administración Tributaria. Detalles en instantes. Tenemos más información de lo que sucede en el mundo y es que el Papa Francisco pidió perdón por el abuso sexual infantil perpetrado por ministros de la Iglesia. Esto durante su visita de 3 días a Chile. La noticia que conmociona las redes: pareja que mantuvo a sus hijos desnutridos y encerrados en casa durante muchos años. Los detalles. Hablamos del deporte nacional y es que bajo el lema Pedaleando por los niños con cáncer fueron presentados los detalles de la travesía Tecpan-Pana. El Tour de Francia, el más famoso del mundo, contará con 2 nuevas etapas, esta vez en Bruselas. En el mundo del espectáculo tenemos información porque 2 grandes famosos, sí, Enrique Iglesias y Ana Kournikova, han presentado a sus mellizos. ¿De qué se tratan estos operativos en centros escolares? Usted como papá debe estar atento entonces para que no le cobren de más. Tenemos imágenes para compartir con ustedes de estos bomberos que lograron combatir un enorme incendio en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Rescataron de manera muy particular a varios niños. Le contamos de qué manera. Esto es Viva la Noticia. Qué gusto que nos está acompañando, muy buen día, bienvenidos a Viva la Noticia, listos para empezar esta mañana. Llegamos al miércoles, la mitad de la semana, con ánimo, con energía, con un poquito más de temperatura, sí, pero con viento. Buen día, Vero. La verdad es que sí, buen día, Ricardo. Ha descendido un poquito el frío que hemos estado sintiendo, pero todavía la recomendación es mantenerse abrigados porque continuarán estas temperaturas bajas en el terreno. Bueno, a veces el viento hace más daño que la baja temperatura, así que presta atención cómo está el termómetro esta mañana, se lo indicamos a continuación. Así amanece en nuestra ciudad. Estamos a 11 grados centígrados con una sensación térmica de 10 grados, 9 grados en algunos casos por el viento que está corriendo. Cielos parcialmente nublados se esperan para la mayor parte del territorio nacional. Recordemos que también se ha anunciado el ingreso de un nuevo frente frío para mañana. Veremos de qué manera podrá afectar cada uno de los sectores de Guatemala. Y vamos a comenzar hablando, si les parece, después de repasar el clima, lo que está ocurriendo en las calles, porque se ha incrementado el tráfico ayer. Honestamente, sí fue un día de mucho movimiento, lo veíamos en las calles guatemaltecas, y eso es lo que le queremos mostrar inmediatamente, qué está pasando en esas calles y cómo se están comportando esta mañana. Presentamos a continuación. Así es, lo comenzamos entonces este recorrido en el kilómetro 9, carretera El Salvador,
para que todos ustedes vean de qué manera está el ingreso a la ciudad. En este momento sí se percibe que hay bastante afluencia vehicular, no se reporta congestionamiento, pero son las 5:49 y ya vemos a bastantes vehículos circulando. Mientras tanto, la calzada Roosevelt también nos va a mostrar el movimiento a esta hora de la mañana, tránsito fluyendo en ambos sentidos, no hay hasta el momento ninguna alerta para los que circulan por esta avenida. Otro punto importante, la calle Martí, ya con carril reversible. Recordemos que se ha anunciado que los mismos serán instalados un poco antes de lo normal para que puedan ser utilizados y vemos que ya es necesario en esta ruta. Y por supuesto esta que nos va a llevar nuevamente hasta otro punto y es Cayalá. ¿Qué está pasando en el Boulevard Rafael Landívar? Ahí lo tiene usted en pantalla entonces, una de las vías más despejadas a esta hora. Más adelante seguiremos enlazándonos a otros puntos específicos, otros ingresos para que ustedes estén en sintonía con lo que está sucediendo en las calles de Guatemala. Bueno, continuamos entonces con más información a esta hora del día y comenzamos recorriendo algunos puntos importantes entonces de los hechos que han ocurrido en Guatemala en las últimas horas. Tenemos que hablar en primer lugar de los grandes personajes que en definitiva dan noticia y que deben ser extraditados. Hablamos de Wilson Wilfredo Luarca García. Él es requerido por la justicia estadounidense como sospechoso de la comisión de varios delitos relacionados con el narcotráfico. El presunto narcotraficante Wilson Luarca, alias el Primazo, capturado recientemente, dijo que acepta la extradición a Estados Unidos para colaborar con la justicia de ese país y renuncia a presentar cualquier acción que frene su traslado. Luarca García también pidió por medio de su abogado ser trasladado a la cárcel de Mariscal Zavala, ya que según denunció es extorsionado por Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, quien recordemos purga una condena de más de 800 años de cárcel por la muerte de 16 turistas extranjeros en noviembre del 2008 y su implicación en el asesinato de Byron Lima. Por ese hecho, el tribunal remitió un oficio para que se investigue esta denuncia. El Primazo fue sorprendido cuando viajaba en un vehículo en la 10ª avenida y 9ª calle de la zona 14. La policía le encontró un arsenal de dinero en efectivo. La investigación de autoridades hablan de que el presunto delincuente estaría implicado en el traslado de narcóticos que desde Sudamérica pasa por Guatemala, México y tiene como destino final Estados Unidos. Específicamente, este país norteamericano dice que tiene pruebas de 4 cargamentos de 500, 600 y 650 hasta de 800 kilos de cocaína, respectivamente, que fueron transportados con la coordinación del presunto narcotraficante desde Ecuador y Colombia. Bueno, le contamos que de acuerdo con argumentos de la Fiscalía, hay 2 testigos en Estados Unidos que admitieron su culpa y señalaron que Luarca transportaba cocaína también desde Ecuador, Colombia y Costa Rica vía marítima, pero él decide entonces, requerido por la justicia de Estados Unidos como sospechoso y dice que acepta esta extradición y que va a decir todo lo que sabe. Cambios en el gabinete. Se había dicho cuando se esperaba el segundo informe de gobierno del presidente de la República, Jimmy Morales, la posibilidad de estos cambios y finalmente se dan. Hablamos de piezas claves en el organismo ejecutivo y se anunciaba así 3 cambios en este gabinete de Jimmy Morales al aceptar la renuncia en primer lugar de Sidney Samuels de la cartera de Ambiente y al oficializar la remoción de Enio Galicia del Ministerio de Desarrollo Social y Víctor Manuel Asturias de la cartera de Economía. Alfonso Alonso, viceministro de Ambiente, fue juramentado como nuevo titular de dicha cartera. Acisclo Valladares es el nuevo ministro de Economía, mientras que Alcides Obregón fue nombrado titular de Desarrollo Social. Alfonso Alonso es conocido como el operador político del presidente Jimmy Morales y fue el enlace para que el presidente se reuniera con los ganaderos el día que exigieron, usted recordará, la renuncia del superintendente de la SAT, Francisco Solórzano Fopa. Ha sido señalado de facilitar plazas a familiares en el ministerio, de tener una plaza fantasma en el Congreso. El ex ministro justificaba su salida del Ministerio de Ambiente para evitar problemas de tipo político, según afirmaba. Acisclo Valladares Urruela fue nombrado como titular de la cartera de Economía, según el Ejecutivo, por su experiencia como comisionado para la competitividad y encargado del Plan de Alianza para la Prosperidad. Cabe señalar que el mismo día que asumió el cargo, una sala le rechazó un recurso luego que el Ministerio Público y la CICIG allanara una de sus residencias por una investigación que está en proceso. El Ejecutivo justificó el cambio en el Ministerio de Desarrollo por la baja ejecución del año pasado, mientras que el mandatario entonces continuará con la evaluación a nivel de mandos medios en las carteras sin descartar nuevos cambios. Bueno, ahí tenemos entonces los nuevos responsables de los ministerios y se presume que pueden haber algunos otros cambios también, quizás no en el área ministerial, pero sí se podrían realizar otros cambios entonces en los ministerios del gobierno o del equipo que acompaña al actual presidente Jimmy Morales.
Atención que empezaron las clases y no hay que pagar de más. Sobre todo por los diferentes operativos que la DIACO ha anunciado se realizarán a partir de hoy en diferentes departamentos del país con el fin de poder evaluar que no hayan cobros no autorizados y también evaluar las facturas. Le queremos comentar que de acuerdo con la entidad estas actividades se organizaron con el objetivo de proveer a los padres acceso a productos escolares a mejores precios. Esto tiene que ver con este plan que ya se ha lanzado, que incluye acciones enfocadas a la vigilancia para evitar cobros irregulares, protección de la economía familiar y sobre todo brindar asesoría y acompañamiento a padres de familia a nivel nacional. En las ferias escolares hay pequeños y medianos proveedores que ofrecen variedad de productos, entre estos útiles escolares, mochilas y calzado escolar. De igual manera, la DIACO realiza operativos en diversos establecimientos educativos, sobre todo privados, con el fin de monitorear y verificar que se estén realizando los cobros autorizados por el Ministerio de Educación. Personal de la Defensoría del Consumidor y del Usuario de la Procuraduría de los Derechos Humanos ha realizado un monitoreo en diferentes librerías con el objetivo de supervisar también los precios de los productos escolares, principalmente de los libros de texto. La mayoría de quejas de los consumidores están basadas en los altos costos de algunos libros y también de casas editoras. Durante los primeros días de enero, la DIACO recibió 30 denuncias por cobro excesivo. Recordemos que hay un número, el 1544, y fueron sancionados el año pasado, para que usted lo sepa, 48 colegios por multas variables. La más elevada fue de 40.000 quetzales. Así es que estamos abriendo las líneas hoy para los comentarios, porque usted es padre de familia, porque seguramente tiene mucho que decir y necesita evitar cobros excesivos en cualquier tipo de algo que esté vinculado al establecimiento educativo. Y queremos conocer cuál ha sido su experiencia en el departamento en el que usted se encuentra. Eso también es importante y justamente para ello ponemos a su disposición nuestras redes sociales con una pregunta importante. ¿Ha sido víctima de cobros no autorizados en centros educativos o librerías? Déjenos su comentario. Estamos hablando de este hashtag BLN Operativo DIACO, para que usted nos pueda comentar qué está pasando y si conoce algún caso que lo pueda denunciar. Aquí lo vamos a comentar esta mañana. Damos vuelta de página y hablamos también de lo que sucede en el mundo. Nos vamos rápidamente a las noticias del mundo. El Papa continúa su gira. Tenemos varios temas importantes para abordar, pero hagamos un repaso de lo que ha pasado en las últimas horas con Francisco en Chile. Tenemos que hablar de cómo el Papa recorrió varias calles de este país sudamericano saludando a las personas que por horas esperaron para verlo. Esto fue durante su segundo día de visita, que se realizó una multitudinaria misa oficiada por el pontífice en el Parque O'Higgins en Santiago de Chile. El Papa Francisco pidió perdón por los abusos sexuales en la iglesia durante el primer discurso en su visita a Chile. Señaló: no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la iglesia. Bueno, estas declaraciones se dan debido a que aproximadamente 80 religiosos abusaron de menores en ese país, según un recuento de Bishop Accountability, una ONG que publica los archivos de abusadores dentro de la Iglesia Católica. Francisco indicaba: es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas. Destacó que a inicios de esta semana activistas de todo el mundo lanzaron en Santiago Ending Clerical Abuse, una organización global contra el abuso sexual infantil. En su esperado discurso, Francisco también mencionó otros temas que le preocupan. Entre ellos, habló de los pueblos originarios con quienes se reunirá, por cierto, hoy miércoles, los migrantes, el medio ambiente y también los jóvenes. ¿Qué hace hoy el Papa? Viajará en el Papamóvil a Temuco, donde va a presidir la misa por el progreso de los pueblos. Luego vuelve a Santiago para visitar la Universidad Católica. Asimismo, tiene previsto un encuentro litúrgico con los jóvenes en el Santuario Nacional de Maipú. Para mañana su última escala será en Iquique, donde tendrá un encuentro masivo en la misa por Nuestra Señora del Carmen del sector del Playa de Lobito, donde posteriormente va a seguir su gira hacia Perú. ¿Qué hay en la agenda del Papa para este día? Pues se lo contamos a continuación, porque hoy tiene, como decíamos, algunos puntos importantes y una actividad bastante intensa. En definitiva, le queremos comentar que para este miércoles 17, el Sumo Pontífice saldrá en avión hasta la ciudad de Temuco, en la región de Araucanía, al sur de Santiago, en donde oficiará una misa en el aeropuerto de Maquehue. Al mediodía almorzará con algunos habitantes, estará en la Casa Madre de Santa Cruz, va a regresar a Santiago, va a tener un encuentro con jóvenes en el Santuario Maipú. Es una popular comuna homónima al suroeste capitalino. A las 6:30 de la tarde se va a trasladar en un vehículo cerrado hasta la Universidad Católica en el centro de la capital, en donde a las 7 en punto de la noche dirigirá un discurso a los miembros de esa casa de estudios. ¿Qué hará este jueves? Bueno, en la mañana viaja a la ciudad de Iquique, al norte de Santiago, se va a dirigir a Campus Lobito. En una amplia explanada sobre el Océano Pacífico va a oficiar una misa. A las 2 de la tarde va a compartir el almuerzo con un séquito papal en el santuario Nuestra Señora de Lourdes de los Padres Oblatos. Y después se va
al aeropuerto para dirigirse a Lima, Perú. Vamos hasta Iquique. En estos momentos el Papa está en esta transmisión que hemos tratado de seguir, por supuesto, a través de los medios, para ver qué es lo que está pasando en este lugar, en este tradicional sitio Temuco, ahí donde el Papa va a llegar, obviamente, y también miles de personas lo van a recibir. Escuchemos qué nos dice la televisión chilena en relación a esta, fiesta que viven los católicos por la llegada del Papa. Que nosotros creíamos privada, pero no, se escuchó lo que hablaban y todo. Y ahí él mencionó a Monseñor Bernardino Piñera, que tiene más de 100 años y tiene más de 60 años de obispo. Es el obispo más longevo del mundo. No te puedo creer, y está en Chile. Lo tenemos en Chile, sí. Andaba despacito, caminaba, lo sentaron para la foto con todos los demás, pero estaba perfecto, andaba ahí, ¿no? Bueno, ahí comentando, por supuesto, en la previa, obviamente son muchas horas de transmisión para los medios de comunicación que van siguiendo el paso a paso del Papa por Santiago de Chile, pero sobre todo por todo el país, porque hay que hacer una gran logística para este tipo de visitas, ¿verdad? Hablamos de seguridad, hablamos de logística vehicular, de muchos otros temas, sin dejar de mencionar el presupuesto, que sin duda alguna debe ser bastante alto. Ahí están entonces, a punto de ver y de estar presentes en la segunda misa que va a oficializar el Papa en Chile. Bueno, así se preparan entonces en Temuco para recibir a su santidad. Pero bueno, muchos incidentes, también hay que mostrar la otra cara de las noticias de lo que ha ocurrido en ese país, iglesias incendiadas y algunos hechos de violencia que se han dado como este que vamos a ver a continuación, porque el Papa Francisco, que se encuentra de visita en Chile, fue golpeado justamente por un objeto lanzado por la multitud durante uno de sus traslados. Mire usted. Bueno, efectivamente, cuando el pontífice se dirigía a una misa desde el Palacio Presidencial de la Moneda, fue golpeado en la cara por un objeto parecido a un sombrero. Ahí está, que fue lanzado por unos asistentes, pero el Papa parece no molestarse, no darle mayor importancia y sigue su camino sin problema, sigue su trayecto. Pero bueno, solo se trata de una persona que a lo mejor le tiró un sombrero como yo creería que hasta podría haber sido como con buena intención. De repente es alguna prenda que hubiera querido que estuviera cerca del Papa, ¿me explico? Podría ser, yo creería que no lleva mala intención. Un sombrero, una manta o alguna como una cosa mantita, así. sí. Más significativo lo veo yo que tratar de herirlo. Pero imagínense la seguridad que hay, Claro. eso debe haber alarmado a la gente, Claro. porque esto ha causado molestia, la visita del Papa, entre grupos que denuncian abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica, y es lo que ha hecho que en muchos lugares de Chile se hayan incendiado algunas iglesias y que haya algunos disturbios justamente por no estar de acuerdo, no con la visita del Papa, sino con los abusos de la Iglesia. Entonces, ahí vemos parte de esto que obviamente se transforma en noticia, es el líder de la Iglesia Católica, inmediatamente están las cámaras que lo siguen todo el tiempo, pues esperando cualquier tipo de incidente o de hecho anómalo para poder mostrarlo e ilustrarlo, y dar noticia, ¿verdad? Así que ahí lo vemos, él muy tranquilo. Recordemos que también él tuvo discusiones con su personal de seguridad debido a lo abierto que él prefería el papamóvil para poder estar más cercano. Él quiere, y lo dijo exclusivamente, que él quiere cargar niños, quiere tener mucho contacto con la gente. Obviamente el personal de seguridad se preocupa porque este tipo de cosas se pueden dar. Pudo haber sido un objeto un poco más pesado que lo hubiera lastimado, una piedra, claro. o Sin embargo, cualquier otra, una botella. Pues él lo prefirió, él quiere estar más en contacto directo con la gente. Bueno, y vamos a esta noticia, cambiamos el ángulo de la información. El horror no se puede titular de otra manera cuando uno se pone a pensar en qué pueden haber estado pensando, valga la redundancia, estos padres al tener a sus hijos tanto tiempo encerrados. Autoridades de Estados Unidos investigan cómo una pareja de California, arrestada bajo sospecha de tortura, pudo mantener a 13 hijos de 2 a 29 años desnutridos y confinados durante muchos años en su casa sin que nadie se diera cuenta. Bueno, les vamos a contar la historia. Estos son David Turpin y su esposa Louise, de 57 y 49 años respectivamente. Hasta ahora no pudieron proporcionar una razón lógica de por qué muchos de sus hijos fueron encontrados encadenados a sus camas en la oscuridad y en medio de un hedor pestilente. Estas eran justamente las palabras de la policía en un comunicado. Bueno, fue una de las hermanas de 7 años quien puso fin a la pesadilla, logró escapar y llamó el domingo por la mañana al número de emergencia. La adolescente, que según la policía estaba tan demacrada que parecía tener apenas 10 años y tiene 17, afirmó que sus 2 hermanos y hermanas fueron mantenidos cautivos dentro de las residencias por sus padres, precisando que algunos de ellos estaban atados con cadenas y candados.
no los liberaban para ir al baño, bueno, lamentablemente se orinaban encima, defecaban encima en un mismo espacio, en un mismo ambiente, y al llegar la policía pensó que las 12 personas desnutridas y muy sucias eran menores de edad, pero eran adultos de entre 18 y 29 años de edad. Bueno, estas víctimas recibieron comida, obviamente, y bebida luego de afirmar estar hambrientos. Todos ellos fueron llevados luego a hospitales para una revisión médica y tratamiento. Obviamente, esta pareja fue arrestada y encarcelada por torturar y poner en peligro a sus hijos. Se fijó una fianza de $9 millones por cada uno para su eventual liberación. Los padres de Turpin, que viven en el estado de West Virginia, dijeron que estaban sorprendidos y conmocionados porque no habían visto a su hijo o a sus nietos en 4 o 5 años. Pero obviamente esta tortura viene de muchos años más. El caso recuerda otras casas del horror, tal como es el caso del 2013, donde Ariel Castro de Cleveland fue arrestado tras secuestrar a 3 jóvenes que violó repetidamente durante 10 años. Sí, otro de los casos que nos recuerda realmente esto, en el 2009, por ejemplo, Jaycee Dugard, que fue rescatada en California luego de ser plagiada con 11 años de edad y reiteradamente violada durante 18 años por Philip Garrido. Bueno, son algunos de los casos que, como bien lo decías, Ricardo, nos causan horror únicamente de escuchar lo que pudieron haber vivido durante más de 13 hijos encadenados en una misma habitación, no les daban de comer. Sí. Bueno, cuentan que por ahí llegaban y les tiraban en pleno invierno, en cualquier momento del día, baldes con agua helada. O sea, una tortura que no se puede explicar realmente. 2 personas que convivían, obviamente esto es un barrio de clase media de Estados Unidos, donde hay casas, donde seguramente algunos vecinos pueden haber observado algún tipo de situación compleja, delicada, personas que deben haber interactuado, claro, trabajado, hasta tienen un parecido, padre y madre. Completamente, sí. Y los ojos totalmente desorbitados. Se está investigando, pero habrá que ver qué condena se les da. Vamos a ver qué es lo que qué sucede vergüenza, entonces. Qué triste, qué horror, bueno, qué miserable la historia de estos 2 personajes. Completamente. Y los ojos del mundo, además, puestos en la justicia estadounidense para que no se den más estos casos. Damos vuelta de página y nos vamos rápidamente hasta la capital peruana porque tenemos que hablar de la salud de Alberto Fujimori. Y es que tenemos que hablar también de esta salud luego de que fuera puesto también en los ojos del mundo cuando se le daba este indulto presidencial, justamente el 25 de diciembre. El indultado expresidente dejó la clínica donde fue atendido por el problema en el corazón, mientras sus hijos Keiko y Kenji se enfrentan por la conducción del fujimorismo, ya la mayor fuerza política del Perú. El exgobernante tiene casi 80 años, fue dado de alta tras permanecer 2 días en una clínica japonesa en Perú y tenía varios síntomas de problemas en el corazón. Pasó anteriormente otros 12 días hospitalizados por las mismas dolencias. Bueno, ¿qué dijo Alejandro Aguinaga, el médico? Él dice que está de alta vigilada como observación médica. Explicó que se colocó un holter, este dispositivo que sabemos es de monitoreo, y registra todo lo que acontece en su corazón durante las próximas 24 horas. Alberto Fujimori fue indultado entre polémicas por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el 24 de diciembre cuando permaneció internado por 12 días por el padecimiento, pero recordemos que ha sido acusado por varios casos de corrupción. Bueno, dimos un pantallazo, un recorrido rápido por algunas noticias importantes de lo que está ocurriendo en Guatemala y en el mundo. Y tenemos que hablar también del clima importante en esta época del año. El clima es noticia, así que vamos a ver qué pasa este miércoles y el resto del día. Hola Lorraine, buenos días. Buen día. Buenos días, compañeros, con mucha información que compartir con todos ustedes. Desde hace varios días ya les hemos venido diciendo y hablando acerca de este frente frío que podría ingresar para hoy miércoles. Se encuentra al sur de México una masa polar, un frente frío que podría tener efectos totalmente directos sobre el territorio guatemalteco y se podría empezar a percibir a partir de las primeras horas de hoy miércoles. Una temperatura actual de 11 grados centígrados con posibilidades de lluvia nulas de un 0%. Los primeros rayos de sol empiezan a salir a partir de las 6 de la mañana con 29 minutos. Se estaría ocultando el sol a partir de las 5 de la tarde con 53 minutos. Hablamos también acerca de la fase lunar. Para hoy vamos a cambiar de página y vamos a darle información acerca de la fase lunar, una luna nueva con una iluminación del 0.01%. Y por supuesto la recomendación del día no puede faltar. Están descendiendo las temperaturas, pero también está incrementando la velocidad del viento. Por lo tanto, para los automovilistas se les recomienda estar en alerta porque estos fuertes vientos podrían provocar que se caigan algunos árboles, algunas vallas, y también para las personas que se encuentran ubicadas en zonas montañosas o en el occidente del país, que se abriguen bastante bien, especialmente niños, personas de la tercera edad o personas que puedan tener algún problema respiratorio. Esa es la recomendación para el día de hoy. Hoy ingresa nuevamente un frente frío que podría estar afectando el territorio guatemalteco. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. Continuamos.
Y tenemos más información a esta hora de la mañana y esto tiene que ver con los recientes cambios. Ayer asumían nuevos ministros, así que vamos a dar seguimiento a esta noticia con los nuevos responsables en distintas carteras. El gobierno anunció 3 cambios en el gabinete de Jimmy Morales al aceptar la renuncia de Sidney Samuel de la cartera de Ambiente y oficializar la remoción de Ennio Galicia del Ministerio de Desarrollo Social y Víctor Manuel Asturias de la cartera de Economía. Alfonso Alonso, viceministro de Ambiente, fue juramentado como nuevo titular de esa cartera. Asisclo Valladares es el nuevo ministro de Economía, mientras que Alcides Obregón fue nombrado titular de Desarrollo Social. Alfonso Alonso es conocido como el operador político del presidente Jimmy Morales. Fue el enlace para que el presidente se reuniera con los ganaderos el día que exigieron la renuncia del superintendente de la SAT. Yo soy operador político del señor presidente de la República en el tema ambiental. Como repito, he estado operando en el tema de la iniciativa de la ley de aguas, también está la iniciativa de desechos y desechos sólidos. Entonces tenemos comunicación permanente con el Congreso de la República. La decisión del presidente respalda a la confianza que el señor presidente ha depositado en el ministro Alonso. El exministro Samuels justificó su salida el pasado lunes del ministerio para evitar problemas de tipo político. Sabrá honrar a Dios, a la patria y a su familia. Puede bajar la mano. Asisclo Valladares Urruela fue nombrado como titular de la cartera de Economía según el Ejecutivo por su experiencia como comisionado para la competitividad y encargado del Plan de la Alianza para la Prosperidad. El mismo día en el que asume el cargo, una sala le rechazó un recurso luego de que el Ministerio Público y la CICIG allanaran una de sus residencias por una investigación en proceso. No me gusta hacer nuevamente comentarios sobre procesos en marcha. Soy respetuoso de las resoluciones judiciales y confiado en la justicia, y sé que la justicia y los planteamientos prevalecerán. La verdad que creo que eso es lo que podría decir. Durante el mes de diciembre me aboqué al Ministerio Público y a tribunales y no soy parte en ningún proceso penal. Creo que eso es válido y hasta ahí responderé con ese tema. Ser fiel a la Constitución Política de la República, respetar y cumplir las leyes del país. El Ejecutivo justificó el cambio en el MIDES por la baja ejecución el año pasado, mientras que el mandatario continuará con la evaluación a nivel de viceministerios en las carteras sin descartar nuevos cambios. Tenemos que continuar con más información. Usted recordará las declaraciones que daba la fiscal general Thelma Aldana, en donde ella afirmaba que no consideraba que el presidente Jimmy Morales fuera un aliado en cuanto a la lucha en contra de la corrupción. Tenemos declaraciones del vicepresidente Jafet Cabrera al respecto. De la tensión entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, el vicepresidente Jafet Cabrera también rechazó las declaraciones de la fiscal general y dijo que si existen indicios o señalamientos de corrupción, que lo presente. Bueno, si son reales estas declaraciones, pero nosotros las respetamos como las compartimos, ¿verdad? Nosotros, ustedes saben que el gobierno está trabajando con transparencia, con la corrupción. Si hay algún señalamiento específico, pues lo deberían de hacer, ¿verdad? Y la fiscal pues tendría que determinar esta situación. Así que nosotros estamos trabajando con todo el deseo de que las cosas caminen para el bien de Guatemala y lo hemos demostrado. No sé cuál es la posición de ella en ese sentido. Hizo el llamado a formar la unidad nacional para sacar adelante al país y aclaró que erradicar la corrupción es de todos y no solo del gobierno central. Si hay algún señalamiento específico lo deben de hacer y si no, pues que trabajemos en conjunto para sacar adelante a Guatemala. Esta es cuestión de identidad de los guatemaltecos para verdaderamente acabar con la corrupción en el país y tiene que ser responsabilidad de cada uno de nosotros. De nosotros no es solo una situación del gobierno central, sino que de todos los sectores que están involucrados en el desarrollo de la sociedad guatemalteca. Establecer mecanismos de lucha contra el flagelo de la corrupción es el principal instrumento para fortalecer el Estado de Derecho. Otros temas importantes de la agenda informativa y de temas políticos, porque justamente la ley que tiene que ver con las elecciones, ley electoral de partidos políticos, pasa a una nueva lectura en el Congreso de la República y se remite a la Corte. Los diputados discutieron sobre la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Esta se conoció en primera lectura, pero algunos congresistas creen que se debe detener la aprobación para incluir lo propuesto por el TSE. Por favor, no cometamos un error más en el sentido de empezar a conocer una modificación a una ley cuando todavía tenemos pendientes
las propuestas que las otras instancias están presentando. Pero la mayoría considera que se debe avanzar con la aprobación para que las modificaciones entren en vigencia para las elecciones de 2019. No nos vamos a prestar al juego de aquellos que quieren descalificar este dictamen absurdamente para entorpecer esos avances. Y lo fundamental es que lo poco que se logre avanzar, que entre en vigencia en el próximo proceso electoral. Ahora vienen las instituciones que se quedaron atrás y ¿saben qué es lo más triste? Con una propuesta llena de inconstitucionalidades. En las próximas sesiones concluirían con el trámite para enviar la reforma electoral a la Corte de Constitucionalidad y que luego retorne al Congreso para su aprobación final. Bueno, y siguiendo la cobertura, el Papa acaba de llegar a Temuco, se ha trasladado en avión, por supuesto, porque recordemos, Chile es extenso, entonces tenía que llegar hasta este sitio y ya está listo ahí, recibido por las autoridades de este lugar, de esta localidad, para entonces estar compartiendo con toda la gente que ha llegado hasta el lugar para oficiar una misa también multitudinaria. Así es, más de 500,000 personas decían que iba a estar entonces en esta región de la Araucanía. Estamos hablando de una región que se encuentra al sur de Chile. Vemos entonces cómo lo reciben las autoridades del lugar. Lo veíamos hace instantes descender del avión en donde ya lo están esperando. Siempre es característico que los niños también estén allí dándole la bienvenida a su santidad. En un ratito nos vamos a enlazar para conocer parte de la misa y seguramente algunas palabras que el Papa tendrá para expresar al resto de feligreses. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. ¿Dónde nos vamos ahora? Pues damos una vuelta de página y nos vamos a ir a las calles a ver qué pasa a esta hora. Con la historia del día, ponga atención. Ahí está Alberto listo para comentarnos lo que está ocurriendo a esta hora. Alberto, vamos contigo. Alberto, adelante, buenos días. Ricardo, buenos días. Pues importante información que ustedes tienen que tener muy al tanto con relación a los hechos violentos que se siguen registrando en el territorio nacional. Lamentablemente, pues la serie de amenazas, extorsiones y ataques armados en contra de pilotos, ayudantes y pasajeros del servicio urbano y extraurbano pues se siguen registrando. Ayer les presentamos información sobre amenazas de pilotos que reciben diariamente, amenazas que van desde el cobro de extorsiones, el aumento de estos cobros de extorsiones. Anoche se registra pues un lamentable hecho. Dos sujetos desconocidos ingresan a un bus de la ruta 22 sin mediar palabra, pues asaltan a por lo menos 15 pasajeros. Una persona se niega a entregar sus pertenencias y es asesinado por estos cobardes delincuentes que escapan en los alrededores del sector de la zona 11. Fueron perseguidos por las autoridades de la Policía Nacional Civil, no se realizó ninguna captura, pero el hecho estaba consumado. Un pasajero fue asesinado cobardemente, como repito, en la ruta 22. Acá les presentamos la historia del día. Las unidades de buses de rutas extraurbanos siguen siendo uno de los botines más grandes de los sicarios que operan en las calles. Los pilotos han detallado que los criminales exigen sus pagos sí porque sí. Han sido tan descarados, detallan las fuerzas del orden, que están cobrando el dinero por medio de horarios y fechas claves. Han informado a los dueños de los buses que necesitan su pago en dos fechas claras, que son del 13 al 15 y del 28 al 29 de cada mes. De lo contrario, han amenazado con asesinar a los pilotos y ayudantes. Han indicado los pandilleros que también tienen que pagar en bancos del sistema que ellos están solicitando, investigación que ya maneja en ruta el Ministerio de Gobernación. La información que tenemos a esta hora de la mañana, Alberto, algunos temas importantes para esta jornada. Sí, Ricardo, siempre con relación al tema de los buses urbanos y extraurbanos, mucha atención a usted, amigo televidente, que pues todos los días aborda los buses de la ruta 22 debido al ataque armado que se registra anoche y a la historia del día que les presentamos de la serie de amenazas de los buses que se conducen hacia la antigua Guatemala. Pues estos dos servicios, tanto de las rutas a la antigua como la ruta 22, que se traslada de la colonia San Francisco hacia el Trébol y del Trébol
hacia el sector de la terminal, pues no se está prestando el servicio al 100% por las acciones violentas que han registrado los pandilleros en las últimas horas. También para todas aquellas personas, todos aquellos pilotos que circulan en estos precisos momentos 13 calle y Quinta Avenida de la zona 11, bomberos municipales están atendiendo a un ciclista que fue atropellado por un piloto que no respetó la señal de tránsito y arrolló a este ciclista, que ya ha sido trasladado por unidades de bomberos hacia un centro asistencial. Este sería el tercer accidente que se registra en contra de ciclistas que circulan a esta hora de la mañana. Hay que recordar que muchos guatemaltecos, debido a la inseguridad que se está registrando en Ciudad Capital, han decidido pues trasladarse en bicicletas, pero lamentablemente no hay una cultura de algunos malos pilotos en respetar a los ciclistas que circulan por el sector de la Ciudad Capital. Esto ya comienza a registrar congestionamiento vehicular. 13 calle y Quinta Avenida de la zona 11, ciclista es atropellado por un piloto que se siguió su marcha y es perseguido en el sector de la zona 12 por elementos de la Policía Nacional Civil. En otro ámbito informativo, pues esta mañana se tendrá una nueva reunión por parte de algunos delegados del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con los vendedores de la economía informal que aún permanecen en los alrededores del Hospital Roosevelt y también en los alrededores del Ministerio de Salud. Esta reunión pues dará a conocer cuándo es el día exacto que se estará retirando al 100% a los vendedores de este sector. Estas son algunas alertas noticiosas que usted tiene que tomar en cuenta. También la historia del día, como repito, no hay buses urbanos ni extraurbanos, Ruta 22 y también los que se conducen a la antigua Guatemala. Imágenes de mi compañero en cámara Salvador López, soy Alberto Cardona y con estas informaciones yo regreso con ustedes a los estudios centrales de Viva la Noticia. Muchas gracias, Alberto. Tenemos actualización de tránsito de lo que ha sucedido en la calle Martí, específicamente a la altura de la 12 Avenida, en la zona 2. En este lugar, dos vehículos han colisionado entre sí y ambos impactaron un negocio de motos a esta altura. Se reporta un herido leve por el momento por daños a la propiedad privada. Se entregó el caso a la Policía Nacional Civil mientras apoya a la Policía Municipal de Tránsito debido a que está por iniciar la hora pico y esto podría complicar más el paso en ese sector. Le recordamos entonces, esto es a la altura de la 12 Avenida de la zona 2 sobre la calle Martí. Estas son imágenes en vivo de lo que está sucediendo y esto podría estar complicando ya. De hecho, vemos paso bastante complejo a esta hora de la mañana. Son las 6:21, carril reversible activado para que todos ustedes tomen en cuenta su tiempo si circulan sobre la calle Martí. Tómenlo en cuenta entonces. Y Julio León está en las calles también. Julio, buen día. Vamos contigo. Adelante. Buen día, compañeros, ¿cómo se encuentran? Buenos días a toda la audiencia de la noticia. Y sí, efectivamente tenemos que dar continuidad a uno de los hechos de tránsito que ha sucedido desde horas de la madrugada, y es que hay que reportar algunas situaciones que se vienen dando derivado de el tránsito vehicular y la cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad capital. Esto que ustedes ven en este momento es la calle Martí. Estamos a la altura de la parroquia. Hablando de la zona 6, el ingreso a través de toda la ruta del Atlántico. Son 4 carriles los que a esta hora de la mañana se encuentran pues parcialmente detenidos. A la altura de la 12 Avenida y calle Martí de la zona 2, estamos hablando a unas cuadras de este mismo punto, sucedía una colisión hace apenas unos minutos donde dos vehículos colisionaban, valga la redundancia, entre sí y luego contra un comercio. De esa cuenta pues hubo una persona con heridas leves que fue ya trasladada y luego los daños materiales que aún están siendo resueltos de parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Por este momento ya el obstáculo fue despejado. Nosotros hace apenas unos instantes estuvimos frente a ese sector. Ya está despejada la parte de la 12 Avenida y calle Martí a esta hora de la mañana, pero podemos ver igualmente cómo sin la salida del sol, de igual manera ya la cantidad de usuarios que ingresan desde la cola que se hace a partir del kilómetro 8 en la ruta del Atlántico. La compactación vehicular está a la altura de ese kilómetro aproximadamente, sin embargo la afluencia vehicular viene desde el kilómetro 14 para todos los usuarios que vienen desde sectores como zona 18, zona 17, hacia la zona 6 y zona 2 de la ciudad capitalina.
A esta hora de la mañana también tenemos otras situaciones que reportar y principalmente tienen que ver con la cantidad de vehículos que ingresan a la ciudad capital. Hablamos de la ruta al Pacífico, como bien pues estará por ampliarnos la información nuestra compañera Alea Santos. A la altura del kilómetro 18.5 se genera ya la cola de vehículos ingresando a la ciudad capital, cuando normalmente pues esto sería a la altura del kilómetro 13, es decir, 5 kilómetros se incrementan de cola de vehículos. Sucede lo mismo en carretera El Salvador, hemos estado registrando una cola de vehículos a la altura del kilómetro 16, sin embargo ahora a partir del kilómetro 21 ya empieza la compactación vehicular para todos los usuarios que vienen desde Fraijanes hacia la parte de carretera El Salvador, continuar a través del trébol de Vistahermosa, ya sea para dar pie a Boulevard Los Próceres o Boulevard Vistahermosa. Ingresando a través de la ruta interamericana, kilómetro 20, tenemos registro ya de la afluencia vehicular pues mucho más pesada, e ingresando hacia la calzada Roosevelt hasta la parte del Boulevard Liberación, tenemos una cola de vehículos bastante larga, de la cual también hemos tenido ya imágenes desde los estudios de Guatevisión. A esta hora de la mañana no hay mayor hecho de tránsito entonces que reportar, más que los puntos que le estamos mencionando. Algunos de ellos pues están viéndose complicados. La calzada San Juan es otra donde muchos usuarios también reportan una cola de vehículos que viene inclusive desde el Puente El Caminero, aunque ya la compactación empieza a generarse una vez la calzada San Juan se encuentra con la calzada Mateo Flores justamente debajo del puente El Periférico. Con esta información vamos de vuelta a los estudios, por supuesto deseándoles a todos una excelente mañana de miércoles, y más adelante nos conectaremos para brindarles más de lo que sucede en las calles. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la información, Julio. Es parte de las noticias que compartimos a esta hora de la mañana, y damos una vuelta de página para meternos rápidamente a las páginas de Prensa Libre. Tenemos que analizar este diario, su portada y su interior. Prensa Libre presenta. Aparece la portada de Prensa Libre rápidamente. Esto tiene que ver con este titular: feliz acuerdo de Odebrecht puede acabar en demanda. Empresa brasileña una clara si firmará acta de desestimamiento pese a que incumplió con obra. El primazo será extraditado. Los fallos de las 4 alcaldías, y además asume ministro de Ambiente sin preparación académica en el área ecológica. Y tenemos que hablar en el interior de Prensa Libre de las 3 personas que sí estarán a la cabeza de estas 3 carteras a partir de este momento. Y el gabinete cambia las 3 piezas. Los cambios de ministros estarían ligados a acuerdos alcanzados durante la negociación de la Junta Directiva del Congreso. Y puede usted encontrar esta historia titulada El vertiginoso ascenso de un allegado a Jimmy Morales. Hablamos ahora de este incierto acuerdo entre Odebrecht y el gobierno. Es parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana, y es que desestimamiento de tramo que no trabajó la firma brasileña es la condición para reparar 97 kilómetros. Ahí tenemos parte de la historia entonces y de todos los casos que se han seguido con Odebrecht. Tenemos que seguir recorriendo el interior de Prensa Libre, más temas de actualidad y estos planes que se están dando a partir de ahora, alianzas regionales, y cómo el 60% de avances se tienen el mismo. Iniciativas del Ministerio Público, el Organismo Judicial y el Ministerio de Gobernación tienen mayor cumplimiento. Combate a la pobreza está rezagado, según este análisis. Y damos una vuelta a página a esta hora para conocer qué pasa en las portadas internacionales. Sara Guerrero, muy buenos días. Adelante. Buenos días, compañeros, 6:27 de la mañana. Buenos días para ustedes también, televidentes. Es momento de informarles de lo que sucede alrededor del mundo, presentándoles las portadas del diario más importantes para este día. Iniciamos este recorrido colocando en pantalla la tercera desde Chile como nuestra portada del mundo. Noticia principal: el Papa pide perdón por abusos sexuales del clero y se reúne con víctimas. En su primera intervención en Chile, La Moneda, Francisco expresó su dolor y vergüenza por el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Tras ello, mantuvo un encuentro reservado en la Nunciatura con algunos afectados por ultraje. Además, en otras noticias que resaltan en el ámbito político, viajes de diputados complican el fin de ciclo legislativo de Bachelet. Nos colocamos ahora en nuestra siguiente portada y tenemos El País desde España como nuestra portada del mundo. Para hoy, noticia principal: el separatismo desafía la ley y pacta elegir a Puigdemont. La corrupción y las deudas obligan a Convergencia a poner en venta sus sedes. Además, en otras noticias políticas, el PP pone que la pensión pueda concluirse con toda la vida laboral. Además, promesa electoral en Italia: defender a la raza blanca. Y
Y concluimos este recorrido rápidamente colocando el Heraldo desde Honduras como nuestra portada centroamericana para hoy. Noticia principal, sectores sociales piden dar espacio al diálogo. Unas 200 organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, iglesias, instituciones académicas, gremios empresariales, cooperativas, centrales obreras y campesinas, asociaciones de empleados y patronos demandan de la clase política responsabilidad y amor patrio. Además, primera juramentación de Orlando Hernández, es la ministra de Derechos Humanos. Imel y Nasrallah anuncian boicot al CN y a toma de posesión presidencial. 6:29 de la mañana y es así como finalizamos rápidamente este recorrido, pero aún tenemos más información en Viva la Noticia. Muchas gracias, Sara. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz miércoles para todos ustedes. Y bueno, también información importante, vecinos muy molestos en la comunidad del Arenal, en Melchor de Mencos, Petén, ya que, bueno, los trabajos en el puente sobre el río Mopán se encuentran totalmente paralizados y esto hace entonces que los vecinos utilicen una lancha para poder cruzar hacia la zona urbana. El problema es también de que hay pues mucho gasto también, ya que cabe señalar que luego de las 4 de la tarde utilizan cayucos con un precio de hasta 10 quetzales por persona y 5 quetzales por motocicleta. Los vecinos entonces de este lugar hace 2 meses pues exigen la intervención de las autoridades municipales para entonces poder tener ya un libre transporte y también tener una libre locomoción en este lugar. Les recuerdo entonces en la comunidad del Arenal en Melchor de Mencos, Petén. Hasta aquí entonces esta información, tenemos mucho más para ustedes. Muy buenos días y seguimos con más. Y la información tiene que ver con un ataque armado en los aposentos. Esto es lo que nos da la crónica de las últimas noticias de este día. Momentos de pánico vivía un menor de 12 años cuando desconocidos dispararon a su hermano y 2 acompañantes cuando se encontraban en una de las piscinas de balneario Los Aposentos en Chimaltenango. Les causaban la muerte. En el lugar las autoridades localizaron varios casquillos de calibre ignorado y también montaron un operativo con autopatrullas y motocicletas en los alrededores donde sucedió el ataque armado para poder localizar a los responsables, pero los resultados son negativos. Damos vuelta de página a las 6 de la mañana con 30 minutos y tenemos que hablar de cómo la Policía Nacional Civil ha convocado a través de redes sociales a la población interesada en formar parte de las filas de la institución y capacitarse durante el presente año. La entidad tiene como objetivo reclutar al menos a 3,000 nuevos agentes y de esta manera llegar a tener 40,000 agentes a nivel nacional. Cabe mencionar que el año pasado murieron 37 agentes en cumplimiento del deber, al ser uno de los empleos en donde se tiene más contacto con los criminales. 6 de la mañana con 31 minutos, tenemos más noticias. Y estas noticias son referentes al deporte. Escuche bien, pues en noticias de la primera división de fútbol nacional, apenas este fin de semana inició el torneo de clausura y el Club Aurora pues ya impone una marca y también pues despide al técnico uruguayo Ariel Sena. Aquí la información. Sena llegó al cuadro castrense en septiembre del 2017. En esa ocasión sustituyó al que ahora es su subentrenador, el exjugador Luis López Meneses. Se hizo cargo del equipo en la 9ª fecha. De allí hasta el sábado dirigió un total de 9 encuentros. Ganó 5, empató 1 y perdió 5, incluyendo el del fin de semana. Lamentablemente el torneo clausura inició perdiendo por lo mínimo ante Universidad de San Carlos. El equipo castrense no ha brindado una versión oficial sobre la salida del sudamericano. Fuentes cercanas han expresado que la orden viene del alto mando de la cúpula castrense sin especificar el rango. Mientras tanto, Edgar Lapashpa Flores asumirá la dirección técnica y dependiendo los resultados podría dirigir el resto del torneo. Este sábado, Aurora recibe a la filial de Comunicaciones a partir de las 3 de la tarde en el Estadio del Ejército. Bueno, y se acaba de dar esta información, se da con el paradero de Luis Rodrigo Sinibaldi. La FESI acaba de informar, la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público confirma que tienen información sobre Luis Rodrigo Sinibaldi Aparicio, hermano del exministro Sinibaldi, con orden de captura por lavado de dinero y otros activos. Según los investigadores, Luis Rodrigo Sinibaldi se encuentra en Estados Unidos. De momento se hacen las gestiones necesarias para poder hacer la posible captura en el país del norte. Reiteramos, FESI confirma el paradero de Luis Rodrigo Sinibaldi, hermano del exministro Alejandro Sinibaldi, también prófugo de la justicia. Bueno, 6 de la mañana con bloque completo de información. Sí, ahora sí estamos más que completos, noticias nacionales, internacionales, un resumen de lo más importante, pero cuando regresemos también estaremos abordando cada uno de estos temas más a profundidad. Nos vamos a la pausa y volvemos con más información al regresar estas noticias.
Cuando volvamos, le vamos a contar lo que está provocando el frío y los albergues que han sido habilitados para ayudar a las personas con necesidades. Continúan los operativos para verificar facturas y prevenir cobros no autorizados en colegios, y esto también en el interior de la República.